Antigua civilización maya. La historia de Guatemala está profundamente arraigada en la civilización maya, que floreció en la región hace miles de años. Los mayas eran conocidos por su avanzada arquitectura, matemáticas, astronomía y escritura. Algunos sitios arqueológicos notables incluyen Tikal, Quiriguá y El Mirador. Época colonial. En 1524, los españoles, bajo el liderazgo de Pedro de Alvarado, conquistaron Guatemala. Esto marcó el comienzo de la era colonial, durante la cual Guatemala se convirtió en parte del virreinato de Nueva España. Durante este periodo, la ciudad de Antigua Guatemala se estableció como la capital, y más tarde, la capital se trasladó a la ciudad de Guatemala. Independencia. Guatemala obtuvo su independencia de España el 15 de septiembre de 1821, junto con otras provincias de América Central. Después de un breve período, como parte del primer imperio mexicano y la Federación Centroamericana, Guatemala finalmente se convirtió en una república independiente en 1839. Siglo XX y conflicto interno. El siglo XX en Guatemala estuvo marcado por períodos de inestabilidad política y un prolongado conflicto armado interno que duró de 1960 a 1996. Este conflicto dejó profundas cicatrices en la sociedad guatemalteca, pero también condujo a esfuerzos de reconciliación y reformas políticas. Cultura y patrimonio. La cultura de Guatemala es una rica mezcla de influencias mayas e hispánicas. Las tradiciones mayas aún son muy presentes, especialmente en las regiones rurales, y se manifiestan en la vestimenta, la música, el arte y las festividades. El idioma español es el oficial, pero también se hablan numerosas lenguas indígenas. Lugares emblemáticos. Tikal. Un vasto complejo arqueológico maya situado en la selva tropical de Petén. Antigua Guatemala. Una ciudad colonial preservada con una arquitectura impresionante y calles adoquinadas. Lago de Atitlán. Un hermoso lago rodeado de volcanes y pueblos indígenas. Chichicastenango, famoso por su mercado tradicional y la iglesia de Santo Tomás. Personajes históricos. Tecún Umán, un líder maya quiché y héroe nacional que luchó contra los conquistadores españoles. Miguel Ángel Asturias, un destacado escritor guatemalteco que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967. Siglo XIX y reformas liberales. Después de la independencia en 1821, Guatemala experimentó un periodo de inestabilidad política. En la segunda mitad del siglo XIX, bajo el liderazgo de Justo Rufino Barrios, se implementaron las reformas liberales, que incluyeron la modernización del país, la promoción del comercio y la agricultura, y la expropiación de tierras de la Iglesia Católica para impulsar el cultivo del café, dictaduras y cambios políticos. En el siglo XX, Guatemala vivió periodos de dictaduras y regímenes autoritarios. Uno de los dictadores más conocidos fue Jorge Ubico, quien gobernó de 1930 y uno a 1944. Su régimen fue derrocado en la Revolución de Octubre de 1944, que llevó a un breve período de reformas democráticas y sociales, conocido como la Primavera Democrática. Conflicto armado interno. El conflicto armado interno en Guatemala, que duró de 1960 a 1996, fue un periodo de violencia y violaciones a los derechos humanos. Este conflicto enfrentó al gobierno y las Fuerzas Armadas contra grupos guerrilleros y resultó en la muerte y desaparición de miles de personas, especialmente indígenas mayas. El conflicto concluyó con la firma de los acuerdos de paz en 1996. Cultura y lenguas. Guatemala es un país multicultural con una rica herencia indígena. Existen 21 idiomas mayas reconocidos oficialmente, además del español, el idioma oficial. La cultura guatemalteca es una fusión de tradiciones indígenas, coloniales y modernas que se reflejan en la música, el arte, la danza y la gastronomía. Turismo y economía. El turismo es una parte importante de la economía guatemalteca, gracias a sus impresionantes paisajes naturales,
sitios arqueológicos y ciudades coloniales. Lugares como Antigua Guatemala, Tikal, el lago de Atitlán y las ciudades mayas atraen a visitantes de todo el mundo. Personajes notables: Rigoberta Menchú, activista indígena y defensora de los derechos humanos, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967, conocido por su obra que retrata la realidad social y política de Guatemala. Gastronomía. La cocina guatemalteca es diversa y deliciosa, con platos tradicionales como el pepián, el caquic, los tamales, las enchiladas y los chuchitos. El maíz es un ingrediente fundamental en la dieta guatemalteca y se utiliza en una variedad de platillos. Fiestas y celebraciones. Guatemala celebra una variedad de fiestas y festividades que reflejan su rica herencia cultural. Algunas de las más importantes incluyen la Semana Santa en Antigua Guatemala, el Día de Todos los Santos con el Festival de Barriletes Gigantes en Zumpango y el Día de la Independencia el 15 de septiembre.